Introducción. Antes de que las islas fueran conquistadas, antes de que los nombres cambiaran y las historias se mezclaran con otras lenguas, Canarias ya miraba al cielo con sus propios dioses. En medio del Atlántico, rodeadas por un océano impredecible y nacidas del fuego, las islas guardaron durante siglos una mitología tan poderosa como desconocida. Aquí el mundo no comenzó con un susurro, sino con una explosión volcánica. Aquí los dioses no descendían entre nubes suaves, sino que habitaban montañas ardientes y cuevas profundas. Esta es la historia de un archipiélago donde la luz fue secuestrada, donde bestias oscuras acechaban en barrancos y donde el cielo y el fuego mantenían un equilibrio frágil. Esta es la memoria antigua de Canarias. Achamán, el señor del cielo. En Tenerife, los antiguos guanches alzaban la mirada y sabían que sobre ellos existía una presencia superior. Achamán no era un dios cercano ni humano. No caminaba entre los hombres ni susurraba promesas. Era el cielo mismo, infinito, inmenso, creador de todo cuanto existe. Se decía que había dado forma al mundo y colocado cada elemento en su lugar, la montaña, el mar, el viento y el fuego interior de la tierra. Achamán representaba el orden. Desde lo alto observaba el equilibrio entre fuerzas opuestas. No castigaba con furia inmediata ni premiaba con milagros visibles. Su poder era absoluto precisamente porque no necesitaba demostrarse. Cuando el cielo se cubría de estrellas, los antiguos veían en ellas la señal de su vigilancia constante. No era un dios de templos cerrados, sino de espacios abiertos, de cumbres y horizontes sin límites. En los momentos de peligro, cuando la oscuridad parecía avanzar sobre las islas, los guanches invocaban su nombre. No con desesperación, sino con respeto. Sabían que el equilibrio dependía de su voluntad. Achamán no luchaba directamente contra el mal. Permitía que existiera, para que el orden tuviera sentido. Y en ese silencio divino, el pueblo encontraba una certeza: nada ocurría fuera de su mirada. Guayota, el espíritu del volcán. Pero si el cielo tenía un señor, la montaña también guardaba su propia sombra. En el interior del Teide habitaba Guayota, el espíritu oscuro del volcán. No era simplemente una criatura maligna, sino la encarnación del caos y del fuego descontrolado. Cuando la tierra temblaba y el humo se alzaba hacia el firmamento, los antiguos sabían que Guayota se agitaba en su prisión ardiente. Se decía que vivía en las profundidades de Echeide, nombre sagrado del volcán. Allí, rodeado de lava y oscuridad, aguardaba el momento de liberarse. Su figura era descrita como una sombra inmensa, a veces asociada a una bestia negra, otras a una presencia sin forma definida. Guayota no necesitaba mostrarse claramente. Bastaba con sentir el calor que ascendía desde las entrañas de la isla. En su furia podía cubrir el cielo de ceniza y convertir el día en noche. Representaba el desequilibrio, la ruptura del orden establecido por Achamán. Pero incluso en su violencia había un propósito. Sin fuego no habría tierra nueva. Sin destrucción no existiría renovación. Guayota era temido, pero también comprendido como parte inevitable del mundo. Mahek, la luz cautiva. La lucha entre el cielo y el volcán tuvo un momento decisivo cuando Guayota, según la tradición, logró capturar a Mahek, el espíritu del sol. La luz desapareció y la oscuridad cubrió las islas. El frío se extendió, el miedo creció y el pueblo sintió que el equilibrio se rompía. Mahek no era solo una fuente de calor. Era la vida misma. Sin su presencia, los campos no florecían y el mar parecía más hostil. Guayota lo encerró en las profundidades del volcán, ocultando la luz bajo capas de fuego y roca. Durante ese tiempo, la noche parecía interminable. Los guanches elevaron plegarias a Achamán. No pidieron guerra, pidieron equilibrio. Y fue entonces cuando el dios del cielo intervino, obligando a Guayota a liberar la luz y devolverla al firmamento. Desde entonces, cada amanecer era recordado como una victoria del orden sobre el caos. Pero el volcán seguía allí, recordando que la oscuridad nunca desaparece del todo. Los tibicenas, las bestias de sombra. Al servicio de Guayota se encontraban los tibicenas, criaturas asociadas a la noche y al miedo. Eran descritos como enormes perros negros de mirada ardiente,
capaces de moverse en silencio por barrancos y laderas volcánicas. No eran simples animales, sino extensiones de la oscuridad misma. Se decía que aparecían cuando el equilibrio se debilitaba. Acechaban en los límites de la aldea, en los caminos solitarios, en las zonas donde el viento silbaba con un tono distinto. No atacaban sin motivo, pero su presencia era señal de peligro. Los tibicenas representaban el recordatorio constante de que el mal no estaba lejos. Quien afirmaba haberlos visto hablaba de ojos brillando en la penumbra y de una sensación de ser observado desde la nada. Eran guardianes del caos, sombras con forma de bestia que servían al fuego interior del mundo. Los Maxios, los que no partieron. Para los antiguos habitantes de las islas, la muerte no significaba desaparición absoluta. Los Maxios eran los espíritus de quienes no habían encontrado descanso. Permanecían en montañas, cuevas y lugares sagrados, ligados a la tierra que habían habitado. No eran necesariamente malignos. Algunos protegían a los suyos. Otros vagaban confundidos, repitiendo fragmentos de una vida interrumpida. El viento que descendía por los barrancos podía ser su voz. La niebla que cubría las cumbres podía ser su presencia. Los Maxios recordaban a los vivos que la frontera entre mundos era frágil. Que el pasado seguía respirando bajo cada roca volcánica. Los bosques antiguos y sus guardianes. En las zonas de Laurisilva, donde la humedad crea un paisaje casi irreal, los antiguos creían que habitaban presencias invisibles. No tenían un nombre único, pero eran considerados guardianes del equilibrio natural. Entre nieblas permanentes y árboles cubiertos de musgo, el tiempo parecía suspendido. Estos espíritus no se mostraban con violencia. Se manifestaban como sensación, como intuición profunda de que el bosque estaba vivo. Quien entraba con respeto podía salir ileso. Quien lo hacía con arrogancia, sentía que el camino desaparecía bajo sus pies. La naturaleza en Canarias no era simple paisaje. Era entidad consciente. Las brujas de Anaga. En el macizo de Anaga, las leyendas hablan de mujeres que conocían secretos antiguos. No eran figuras caricaturescas, sino guardianas de saberes heredados. Practicaban rituales en cuevas abiertas al mar y comprendían la fuerza del viento y la marea. Se decía que podían invocar protección o desgracia, dependiendo del equilibrio roto. Algunas eran temidas, otras buscadas. Pero todas estaban ligadas al conocimiento que sobrevivió a la conquista y al paso del tiempo. En noches de luna intensa, el eco del viento entre las rocas aún parece repetir palabras olvidadas. El eco de la Atlántida. Desde hace siglos, las islas han sido relacionadas con el mito de una civilización perdida bajo el océano. Algunos vieron en Canarias los restos de un continente antiguo, una tierra que desapareció bajo las aguas dejando solo fragmentos emergidos. Más allá de la historia, el mito habla de memoria. De un pasado sumergido que aún influye en el presente. El océano que rodea las islas no es solo frontera, es tumba y origen. Cada ola que golpea la costa parece traer un susurro antiguo. Quizá Canarias no sea el resto de una Atlántida literal, pero sí el símbolo de algo más profundo, la persistencia de una cultura que nació del fuego y resistió frente al mar. Despedida. Canarias no es solo un paisaje volcánico perdido en el Atlántico. Es un territorio donde el cielo, el fuego y el océano dialogan desde tiempos inmemoriales. Sus dioses no desaparecieron, se transformaron en memoria, en viento y en piedra. Si estas historias han despertado tu curiosidad, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por las mitologías de nuestras tierras. Porque mientras alguien recuerde, los antiguos dioses seguirán observando desde las alturas.